y de la muerte, porque lo que era imposible para la consciente era Dios por la carne, no ha enviado a su Hijo en su semejanza de carne, del pecado, y a causa del pecado, porque no hay pecado en la carne, más para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque lo que son de la carne piensa en las cosas de la carne, pero lo que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, piensa. Porque el pecado de la carne, escucha bien, porque el pecado de la carne es muerte, pero el que se ocupa del Espíritu es vida eterna. Queridos hermanos, se puede contar que ya están mantenando el cuarto minutito santo de los tiempos para darle lo que llevar parte a nuestra boca. Yo digo esto, que cuando Dios te llama, Dios te refrana. Y el matador Espíritu Santo de Dios. Y en este tiempo, queridos hermanos, hay muchas cosas que están dependientes, digamos, dentro del pueblo de Dios y fuera del mundo. Y tú te me dices que cuando están sucediendo cosas dentro del pueblo de Dios y yo fuera del mundo, hay consecuencias. Porque cuando una iglesia está dividida, se trata de ganar aquí. Entonces se va a reemplazar lo que usted tiene. Pero cuando usted está unido para hacer las cosas de Dios, entonces se va a reemplazar amor, mansedumbre, paz, paciencia y esperanza. Cuando usted ve a la gente que está desanimada y la otra gente le ve a usted que está gozoso y está contento, entonces la gente le va a decir, dame de lo que tú tienes, se trata de para la. Pero si usted está triste y usted está como turbado, como desconsolado, como si usted no tiene la sangre de Cristo que le respiran en la cadera, así hasta ahí para la mesa. La gente va a decir, pero si yo estoy cristiana y estás así, usted tiene la solución para mi vida. Porque el mundo yo estoy buscando hacer las cosas, pero yo no entiendo solución para mi problema. Pero cuando usted está viendo el poder de Dios, la gente le dice, ya, esto siempre dice gloria a Dios, esto siempre dice aleluya, esto siempre dice santo, ahora se cae la mancha. Lo que pasa es que tú estás lleno del poder de Dios, la clave le valora a eso. Por eso que Satanás sabe la celebración, porque él sabía que le celebraba a Dios. Ahora uno me le celebraba a Dios, ahora adoraba a Dios, pero Dios sabe que me dice, bueno, la adoración y la alma del Espíritu Santo de Dios. Y por eso tú no sabes de tanta dificultad, tantas problemas, porque la gente que te siempre no puede buscar a Dios, la gente que te siempre está en su derecho, está en el trasero de la paz, y está cuidando se pide, está en el cielo de la parte, en su sacrificencia, y puede venir a ganar clave, pero están tratando para la muerte, claro que están tratando para la muerte, porque también siempre para el Espíritu, siempre para la muerte. Alabanza a Dios. Tantos problemas que están sucediendo en nuestro sector. No pueden haber ya niños que se levantan, niños contra niños de 3 o 4 años que comienzan a pelear, niños se levantan contra niños, les quitan la vida de otro niño, padre viola a su hijo, el hijo mata al padre, la mata a él mal. Pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que falta que se levanta una respuesta para el avance, falta que se levanta una vida para un avance, un avance, cuando se levanta un día, él te está tirando el suelo, entonces el día le va a decir aguanta, por eso yo te está tirando el suelo, no lo que te está tirando, que estuviese de madera, que estuviese pasta, que estuviese tener para nada. La alabanza a Dios, y yo para adorar su pueblo. Y va a matar el Espíritu Santo de Dios. Y yo estoy buscando la solución en este último tiempo. Y por eso me dice, queridos hermanos, espérate, una gente que fácilmente la gana una pistola y se la ponen así, se la mentira, porque no hay solución para ella. Y yo te siento que la solución de ella, vamos a trabajar en esa cosa, y avanza, ahora me sentir en la cabeza, es que dice que mi problema se resuelve cuando yo salga de la tierra, lamentablemente yo te hago, porque hay un momento que problema.
Usted sabe también que buscando salud de los problemas. Y se mete un problema mayor. Palabra 10 y 9. Y el matador es un exacto de Dios. ¿Cuánta gente cuidada en este tiempo? ¿Cuánta gente viviendo? ¿Cuánta gente sin esperanza? ¿Cuánta gente partiendo sin tiempo? ¿Cuánta gente se dio las ganas? Y le va diciendo que solamente está de su vida, que solamente está de su vida, que solamente el tiempo de poderoso, que esa pasión por venir, y mi intención de tampoco, que es el de Israel, el Dios santo, el Dios invencible, el Dios que nos ayuda a hacer. La alabanza. La Biblia me enseña y me dice que debemos partir una batalla. Bendito Dios. Esa vez esta canción que siempre está cantando batalla. Y si Dios hacia su amor. Pero ese tipo de batalla, con un pasaje de amor. Se siente batalla con las ratas. Y buscando solución de sus problemas. Ahora se avanza. Y buscando su puente de batalla. Lo que falta, es que te falta algo, que falta en quiera batalla. Ahora se batalla, avanza. Hay que se siente que son guerreros. Porque tienen la familia de guerreros. Y no tengo que manejarse. Eso es porque tienen un espíritu dentro de ti. Que sea guerrero. Un espíritu. Trata delante de la presencia de Dios. Que cuando vengan tiramos y demonios. Y cuando venga el pecado soñante. Y de la sangre de Cristo quiera hacer. La sacaba. La sangre de Cristo me inventó. La entera Dios. Yo no tengo recado. Yo tengo mi historia. Yo avanzo. El único misionero aquí se llama Satanás. Porque no quiere entrar al reino de los cielos. Alabanza a Dios. No tiene entrada al reino de los cielos más. Usted ve cuánta gente sabiendo, cuánta gente abatido, cuánta gente que parece que no tiene esperanza, cuánta gente pensando que parece que no tiene un Dios poderoso, un Dios que vence la tentación, un Dios que ama el mal, un Dios que se mete dentro de ti, adentro del pozo, se merece, un Dios que se mete en la cisterna, un Dios que se mete en el medio de fuego, es el Dios que tú quieres, es el Dios que te cuesta, mi alma poderosa, es el Dios santo de Dios, es el Dios que tú quieres. Alabanza a Dios. Santo 7:18. Su capítulo 3. Dice: empezando con violencia para que cayese, pero la mano de Jehová me sostuvo. Cuando el Dios de demonio te trata de empujar con violencia, y resulta que tú no vas a nada, tú no vas a nada. Esta tu avance. Tú siempre vas a vivir en un fuerte minuto, un minuto más avance. Tú vas a decir, ya no vas a empujarte con violencia, pero la sangre del Espíritu dice que somos reyes, somos sacerdotes, somos cazadores del reino de Dios. No podemos andar conforme a la sangre, sino conforme al Espíritu. Porque lo que anda conforme a la sangre, todo eso. Revise todo. Usted dice que está poniendo santa muerte. Mi alma también es un santo de Dios. Nosotros estamos llamados a marcar la diferencia, queridos hermanos. Nosotros estamos llamados a sacar del pecado una sola vez para entrarlos en la celda antigua, para entrarlos en el camino de Dios y alma poderosa, el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Yo no lo soy una iglesia caída, yo no lo soy una iglesia, querido hermano, destruida. Yo no soy una iglesia misteriosa, yo no soy una iglesia de la poderosa. Esto es una iglesia de el rey de reyes y Señor de Señor. Mi alma te adora por el santo de Dios. Pero falta que se levante una arena, que se levante usted. Los pueblos están contigo en este tiempo y están guardando en el palacio. Pero una donde le dice, escucha bien a usted, la otra mano se fue. Escucha bien que es de Dios, esta mano se fue. Cuando usted le dijo, escucha bien, porque tú no quieres ir. Donde está el rey, porque tú no puedes ser. No te pienses tú que si nosotros perecemos, tú verás que llevar las consecuencias también. Porque también recuerda que te quiero tu vida. Manda aquí a más. Le da el temor. Mira el sitio ahí a más. El nombre.
y le dice a Blanca que se lleva 4 años también a pedazo. Dame yo, tú importa, le mandó un mensajero allá y dice, dile a ellos que se anotan 3 días, que yo también me voy a meter 3 días, pero yo siempre tengo tiempo que yo no tengo una vestida, que quitará sola, que viene el santo, que viene vivo, otro buen atajo, con un casado, que no quiero tirar su batalla, que quiero salir el preso, hasta avanza, y usted le dijo, que aquí en este momento, señor, no voy a ver a los reyes, durante 3 días, mire cómo suena, que no beban, que se mantenga delante de la presencia del Dios de Israel. Y dice que mire, hermano, que parece como yo para demasiado cómodo, porque hay cristianos en estos tiempos que están demasiado cómodos. Se avanza tú. Mire, le dice, se dedica al vecino, no quiere aprovechar el vecino. Ve a la calle tampoco quiere. Agarre allá por otra vida, vete tú también. Yo sé que hay gente que te va a decir, esta manso tú, esta loca, esta manso tú, manso. Esto que veo siempre activo, sé que te escucha siempre bien, y nunca bien, escucha bien. Tú no viste otra, fíjate otra, tú no te ves como el otro loco, tú te ves como el otro loco, porque quita su dimensión, esta manso tú. Y como yo no tengo la dimensión que tú estás, porque te vas a tu siempre loco, porque te parece que paraíso, Satanás dice que tú no predices, no predices, el maestro está más cerca de lo que tú piensas. Sabe lo que yo pienso de esta puerta. Por si la vida te tiene, y de eso trata. Y este está preparado, porque no está preparado, aquí se va a hacer. Y no importa qué rato tengo, no importa hasta que no se vaya. Se va a preparar. Varón se vea. Este si no está preparado, no se va a hacer Cristo. Si no se hace en santidad, no se hace. Si no pasas en santidad, cuando viene el maestro, si no lo haces en santidad, hay problema. Entonces lo que hizo la parar, y ahí será el control del viento. Y el que la gente gritante, yo te que estar reflexionando, yo te que estar rebelde, yo te avance. Ahora, la persona de santo, tú sientes, de ser votación, la camino imposible, avance. La gente que decía loco, ¿dónde están locos? ¿Dónde están locos? ¿Dónde está la iglesia? Se fue la iglesia, porque había presa, que la llevó siempre se fue, que avanzó. Por eso que tú puedes creer que tú estás en la puerta, pero yo te tiene que estar por un pueblo santo, un pueblo limpio, sin pecado, un pueblo apartado de la maldad, un pueblo apartado de la honestidad, un pueblo realmente separado. La luz no tiene que ver nada con la teniendo, y por eso cuando usted ve que se va a mundo de su poder, pero usted se me toma la luz, cuando usted llega usted la luz, hablando espiritualmente más, cuando usted llega a una parte usted marca la diferencia. Y la gente por iluminación tiene que decir es un fuego de Dios, es una forma de Dios. Esta fe avance. Satanás mire, escucha bien, la puta avance, Satanás mire, puede crecer, es una forma de Dios, porque está Dios, una ayuda, ahí no me dice a mí, verdaderamente se tiene cristiano, porque yo también soy verdadero cristiano. ¿Cuánto hace tú esta flamante? Y se puede un siervo de Dios, porque Jesús es el testigo de que mencionó. Y está hablando de nosotros, sí. Si está tomando mal fruto, lamentablemente se no vamos a quedar aquí. Pero cuando tú estás dando buen fruto, no para ti, sino para el cielo de los cielos, porque por tu fruto va a venir un cielo de gente a los cielos de Dios. Pero si no me dan testimonio delante de nosotros, lamentablemente, querido hermano, estamos conociendo un gran error. Porque la consideración del cristiano no es tan importante, la consideración dividida, sino apartando del reino de Dios, querido hermano, sentido, y alma de Dios Espíritu Santo, por tanto que conocer la verdad de la fuerza de la tierra, y por tanto que Dios decía algo que le contradecía delante de su palabra, entonces te dice los demonios, si tú partes, si Dios, en tu vida, en tu existencia, en tu vida impresional, que tú no quieras saltarle para parar la vida, no lo que yo quiera, no lo que todos quieran, es lo que dice Jehová, porque aquel que manda Jehová, porque si aquel que manda Jehová, vamos a hacer lo que Jehová dice. No podemos dar a estar siempre en el Señor siempre manda a la iglesia a marchar. El Señor siempre manda a la iglesia a buscar la casa.
Ese gol siempre más temprano, pero Guantánamo va para ayudar para ver si es exacto. El guerrero no se conoce, se me permite ahorita porque tengo la ropa plata de guerrero. Si no cuenta con unos puntos dentro de guerrero, pues cuando se levanta el mal, entonces se levanta el tío, se la pasa, y tú dices como diversión. En casa yo conozco la tuya, pero en casa yo, se tuvimos la vaca, ahorita avanza, sí avanza. Es como se levantaba por otros jóvenes, porque le iban a echar, el señor no le pudo, digo, no mira, ya te vamos, en lo que se llama dice, voy a mandar el punto exacto, nosotros no vamos a estar, a esos tiempos, si tú quieres lo que tú quieras, el tiempo Israel está hecho la manera. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero hermano, tenemos que avanzar, yo no llamé a grandes cosas. Yo no me llamé siempre para quedarme en el mismo blanco. Yo no llamé a avanzar, a vencer los obstáculos, yo que los obstáculos que ven cada tú, el alma te adora por el santo de Dios. Yo te llamé a avanzar, tu alma te adora por el santo de Dios. Y el Espíritu avanza, avanza, avanza. Cuánta lucha, cuánta prueba, mi alma te adora. Cuánta gente siendo vencido por el espíritu de la tiniebla. Avance, Cristo, avance. Cuántos que están haciendo vencidos por el espíritu de la tiniebla. Escucha bien para ser clientes, para avance. Se mira, mira, cobertura sobre la sangre de Cristo. Van a fiar. Este promotor puede solo terminar la sangre de Cristo. Y que están sobre la vena. Por todo el diseño de un santidad. Esta no es la trama de Dios, mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Esta es la preciosa porque cuando ahora la boca. Nosotros empezar a ir de su boca. Avance que está la batalla amante tuya. Esta la batalla amante tuya. Esta amante que te fuerza. Y que se manifieste esta carita mancha. Porque ya viene el Espíritu pronto. Ruanda de Dios. Espíritu Santo de Dios. Que depende de fuera para que nadie robe tu corona. Avance la batalla mancha. Ante la batalla amante la batalla. Que depende de tiene. Para que nadie robe tu corona. Aleluya. Alabanza a Dios. Porque es lo que tiene para pegarle sobre tu corona. Ese es el uno que te quiere quitar la corona de que se le fuera a la cruz. Hay uno que te quiere llevar a sobre la que quiere llevar a bendición. Lo quiere llevar a tu familia. Hasta por la mancha tú. Esta no la mancha, no la esta mancha. Esta no la mancha, Dios mío, hasta Sataya. Esta no la mancha, mía. Esta no la ponte de pie, se van a entregar. Y te dice, esta no la mancha, esta no la mancha. Esta la batalla, esta la batalla mancha. Esta no la sopa de la batalla mancha, tío. Hasta tú te vas a llamar la mancha, la mancha. Esta mancha de tú, esta mancha de tú, hasta tú. Espíritu Santo de Dios. Padre de Santo de Jesús, a través de Dios, está destruyendo, Dios. Está destruyendo, Dios mío. El pueblo que tiene ustedes una sangre de Cristo. El pueblo de Dios, después de Dios, esta hermana. Después de inspirado, Dios mío. De hacer el mundo, Dios mío. Padre del nombre de Jesús, esta cadena, Dios mío. Estoy cobrando, Dios mío, Padre del nombre de Jesús de Nazaret. Padre del nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Espíritu Santo de Dios. Pasado, Dios mío, como poderoso y santo. A ver si nunca te tiene, ahora ves si puede dar una naranja. Ahora estamos tú, avance tú. No me te van a ver hasta esta avance. Esta avance, tú no te ayudas. Y siempre dejas porque hay un principal que se está. Otra viendo para que te sienta de solo. No hay que estar avance tú. Y entonces tú vas a ir para allá. Ahí no te van los zapatos, santo. No, se pisa aquí. No. No quita ahí, cagada. Ay, Espíritu Santo de Dios, nunca mata la masacre, hasta tu avanza, Espíritu de Dios, nunca avanza, Dios, hasta tu avanza, hasta la sarena, pasiate que te voy a Dios, para hacerte saber ahora, Dios mío, esta saca, Dios mío, mira lo que sigue, Dios mío, para que el nombre de Jesús de Nazaret, para que trata su fe de Nazaret, para que el nombre de Jesús, residente, 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 residente,
bendecido suelo. ¿Dónde está la puerta? Amigo que escucha, Cristo está en la puerta. Cristo está en la puerta. Ya Cristo viene. Y está el reino de Dios y de Cristo. Y la mayoría de las cosas me encuentran en la vida, no se puede. Porque lo que te hace daño, Dios no te lo dará. Si Dios te está diciendo que te haga el tiempo, Dios no te lo dará. Y si Dios te dará, Dios te haga provecho a tu alma. No te haga provecho que tú viste cada día más Dios. No es que tú te faltes a Dios. Hay gente que tiene fe, pero hacen que Dios se aparten de Dios. Y por eso que Dios te va a dar el globo, para que tú sientas el reino del cielo. Ten amor hasta que tú te enamorado de Dios en el reino del cielo. Esta casa es con de mano de él, que puede tener un personaje que se puede nuestro amor por Dios. Pero cuando tú tienes una llave en el reino del cielo, ayuda y agrega, nadie te usa, nadie te entra allí, y algo, sinceramente tú no tienes preparación de mayor de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Hay muchos hermanos que me conocen, que Pablo, su nombre es de la del cielo, y estamos otorgando la vida. Y yo sé que el salto de Jesucristo, tuvo que ser bautizado, y pastor el Dios corazón, y estamos allí, hermanos, haciendo la obra de Dios. Y estamos allí, activando dando la plata por tanto perseverar en ese camino. Así de fuerte, hay que perseverar hasta el fin. Porque perseverar hasta el fin, eso será salto. Eso no hace que comience y baja la carrera. Una gente cuando comienzas una carrera y no termina la carrera no le dan el título, ya está ahí avance. Y como nosotros estamos llamados a que nos den el título cuando somos reyes de los cielos, pero no, el título de mis padres, hasta ahí avance. Aquel que no se lo obligó delante de lo que hace. Aquel que no se levanté delante del título, no se lo obligó. Fuerte el testigo fuerte de Dios. Pues hermana, transmita Jesús. Gracias. Aleluya, a su nombre, el nombre de Cristo. Le bendecimos, mis amados, en gracia de Dios, nuestro hermano evangelista Miguel. Amén. Bendecimos también, y esta noche, nuestra hermana misionera Jacqueline, que se encuentra con nosotros. Amén. La iglesia le dice, bienvenida. La iglesia le dice, bienvenida. Gloria a Dios para siempre, y cada uno de nosotros estamos agradecidos por estar reunidos en las casas del Señor, amén, impartiendo la sana doctrina y enfatizando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, amén. Gloria a Dios para siempre. Si hay un amigo aquí presente, gloria a Dios, aún está en su casa, yo creo que por eso las bocinas se han activado para que ellos también oigan, amén. Gloria a Dios para siempre. El algo entendido, mis amados, y es que cuando el hombre escucha la palabra de Dios, la Biblia enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gloria a Dios para siempre. La puerta está abierta. Aleluya. La Biblia enseña en Apocalipsis 3:10, y aquí presente está la puerta, y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. De modo que la puerta está abierta. Usted que sabe si quiere cenar o no. Amén. A su nombre, al nombre de Cristo. Gloria a Dios para siempre, pues si no quieren a Cristo, pues nosotros nos lo llevamos, ¿verdad que sí? Amén. Pero sí entendemos y declaramos la palabra que han sido sembradas en este lugar, y es que sabemos que a su tiempo usted dará fruto. Amén. Creemos de que Dios tratará con usted en el silencio de la noche para que Dios manifieste su presencia, su voluntad y su propósito en este lugar. Donde se despiden los que están sentados, vamos a orar para hacerse de